Sofía estaba de pie en medio del dormitorio, mirando la maleta abierta sobre la cama donde ya había guardado todo lo necesario para un viaje de trabajo de 3 días. El traje sastre gris, una blusa de repuesto de color marfil, la carpeta con los documentos, el neceser con un mínimo de cosméticos. Todo estaba colocado de forma ordenada, como correspondía a una persona acostumbrada al orden y a planificar hasta el más mínimo detalle. Tenía 33 años y, a lo largo de ellos, había aprendido a organizar su tiempo para compaginar su trabajo como especialista en contabilidad en una gran empresa, cuidar de su hija y mantener la casa en un estado impecable sin pedir ayuda a nadie. Javier estaba sentado en el borde de la cama, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono con el rostro concentrado. Tenía el ceño ligeramente fruncido y los labios apretados, pero Sofía había aprendido hacía mucho tiempo a distinguir los matices de su estado de ánimo por los detalles más sutiles. Ahora mismo estaba tenso, aunque se esforzaba por ocultarlo tras una máscara de calma. El marido de Sofía aparentaba menos de sus 37 años. Tenía una figura atlética, el pelo oscuro y cuidado con unas ligeras canas en las sienes, y en la muñeca lucía un caro reloj suizo que se había comprado el año anterior con la paga extra. Siempre cuidaba su aspecto, considerándolo una parte importante de su carrera como directivo intermedio, y a veces gastaba en ropa y accesorios más de lo que debería. ¿Lo has revisado todo?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Sus dedos se movían rápidamente sobre el sensor. Sí, todo listo, respondió Sofía, cerrando la cremallera de la maleta y comprobando los cierres. ¿Los billetes están impresos y los documentos? En la carpeta. El informe de trabajo está firmado por el jefe. Volveré pasado mañana por la noche, sobre las 9, si el tren no se retrasa. Javier levantó por fin la cabeza y miró a su mujer. Algo fugaz cruzó su mirada, como si quisiera decir algo, pero hubiera cambiado de opinión en el último momento, tragándose las palabras. Luego se levantó, irguió los hombros, se acercó a ella con paso medido y la rodeó con un brazo. Fue un abrazo formal, casi mecánico, sin verdadera calidez. Eres una campeona. Lo harás genial. Como siempre, dijo con voz monótona, sin una sola inflexión de vida. Sé que se puede confiar en ti. Eres la más responsable que conozco. Sofía asintió, pero algo en su interior se encogió, como si una aguja fina le hubiera atravesado el corazón. Esas palabras sonaban correctas, incluso bonitas, pero carecían de sinceridad. Parecían una frase aprendida de un curso de formación empresarial, de esas que se pronuncian automáticamente sin pensar en su significado. Se apartó y le miró fijamente a la cara, intentando comprender qué se escondía detrás de aquella fachada. Javier sonreía, pero su sonrisa era forzada, como si estuviera pensando en otra cosa. «¿Eva se quedará con mi madre, verdad?», preguntó Sofía. Aunque sabía perfectamente la respuesta, solo quería oír la confirmación. «Claro. Isabel se las arreglará de maravilla. Todo bajo control. No te preocupes por nada», respondió Javier. Y al instante se dio la vuelta para volver a mirar el teléfono. Sofía suspiró profundamente, sintiendo cómo la amargura familiar volvía a aflorar en su interior. Eva, de 6 años, era su hija de un primer matrimonio, y Javier nunca había ocultado su indiferencia hacia la niña. No la había adoptado. No participaba en su educación e incluso hablaba con ella en contadas ocasiones y de mala gana, respondiendo a sus preguntas con monosílabos y evitando cualquier contacto cercano. Hacía tiempo que Sofía se había resignado a esta situación. Había elegido a este hombre hacía 3 años, sabiendo que no estaba preparado para aceptar al hijo de otra persona como si fuera suyo. Pero aún así, cada vez que el tema era Eva, cada vez que su marido mostraba su indiferencia o ignoraba a la niña, sentía un dolor punzante en el alma del que era imposible librarse. «De acuerdo. Llamaré a mamá desde el tren cuando llegue», dijo mientras cogía del escritorio su bolso de cuero marrón, comprobando que el DNI estuviera dentro. Javier ya se estaba vistiendo en el recibidor para llevar a su mujer a la estación. Sofía se puso una chaqueta de otoño de color arena, se ajustó el cuello, agarró la maleta por el asa y se volvió hacia su marido. Él estaba de pie, con las manos en los bolsillos de los vaqueros, mirándola con la misma sonrisa extraña, demasiado amplia, demasiado tensa, antinatural. «Bueno, ¿vamos?», preguntó él. Sofía asintió y se sentó un instante en la silla del recibidor. Un minuto después, se levantó y salieron del apartamento. Cruzaron el patio, donde les esperaba el coche de Javier, un sedán gris de 15 años que era su fiel compañero, aunque se averiara a menudo. Se subieron y se dirigieron a la estación. El trayecto duró 30 minutos. En la estación, Javier sacó la maleta de Sofía del maletero y se dirigieron juntos hacia el andén.
En la entrada se encontraron con Claudia Ibáñez, la mujer de la limpieza de su portal. La mujer tenía 74 años, pero seguía trabajando, manteniendo la limpieza del edificio por una pequeña cantidad que le pagaban los vecinos y en la estación, a donde iba varias veces por semana a fregar los suelos y limpiar las mesas de la cafetería. Doña Claudia vio a Sofía con la maleta. ¿De viaje de trabajo, muchacha?, preguntó amablemente, mirándola con unos atentos ojos grises bajo un pañuelo descolorido. Sí, por 3 días, respondió Sofía, deteniéndose. Voy a una ciudad cercana por trabajo. Claudia la miró fijamente, como si intentara leer algo en su expresión, y asintió lentamente. Buen viaje, querida. Cuídate mucho y ten cuidado, añadió en voz baja, lanzando una mirada al marido de Sofía. Pero ella no le dio importancia a esas palabras. ¿Le dio las gracias? Se despidió y siguió su camino. Sofía sacó el teléfono y le escribió un mensaje corto a su madre. Ya estoy en la estación. Te llamo esta noche. Dale un beso muy fuerte a Eva de mi parte. Isabel respondió casi al instante, tan rápida y atenta como siempre. ¿De acuerdo? Hija, aquí todo va genial. Estamos desayunando. Se está comiendo una tostada. Buen viaje. Cuídate. Su madre siempre había sido un pilar fundamental en la vida de Sofía. Tras su divorcio del primer marido, cuando Eva solo tenía 2 años, fue ella quien la ayudó a criar a la niña, apoyándola moralmente en los momentos difíciles e incluso económicamente cuando el dinero no alcanzaba para lo más básico. Isabel tenía 60 años. Había trabajado toda su vida como bibliotecaria en la biblioteca del barrio y vivía en un pequeño apartamento, de una habitación en las afueras, en un antiguo edificio de pisos. Pero para Eva siempre había un sitio en el sofá-cama, tiempo para jugar y leer cuentos, y el infinito cariño de abuela que tanto le faltaba en casa. La estación los recibió con su habitual ajetreo y bullicio. Sofía y Javier atravesaron las puertas automáticas para entrar en el edificio. Dentro olía a café de máquina, a la bollería del kiosco y a ese olor peculiar de las estaciones, una mezcla de polvo, sudor humano y aceite de maquinaria. Pasaron por el control de seguridad, mostrando el billete al personal. Sofía compró una botella de agua mineral sin gas en un kiosco y se dirigieron al andén a través de un largo pasillo con carteles publicitarios en las paredes. Su tren ya estaba en la vía. Un largo convoy blanco con franjas moradas a lo largo de los vagones y el logotipo de la compañía ferroviaria en el lateral. Miró su billete impreso, comprobando la información. Coche número 8, plaza 32, clase preferente. Bueno, que tengas un buen viaje, dijo Javier. Y añadió con un brío casi teatral e inapropiado, no te preocupes por nada. Aquí todo estará en perfecto orden. Yo lo controlo todo. Tú solo céntrate en el trabajo. Sofía se quedó paralizada en el andén, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en esa frase la alertó, la hizo tensarse por dentro. Javier no solía ser tan hablador antes de sus viajes. Normalmente, asentía, le daba un beso formal en la mejilla, casi de hermanos, y volvía a casa o al trabajo. Pero ahora parecía que intentaba convencerla de algo, aunque ella no había preguntado nada ni había expresado ninguna duda. ¿Para qué necesita hacer esto? De acuerdo, dijo ella lentamente, escrutando su rostro. ¿Hasta la vista, Javier? Javier se alejó rápidamente, mientras Sofía comenzaba a contar los vagones, caminando por el andén de hormigón. Había mucha gente en la estación, como siempre a primera hora de la mañana. Algunos se despedían de sus familiares, abrazándose y besándose antes de la separación. Otros cargaban apresuradamente pesadas maletas y mochilas en los vagones. Alguien, apartado, fumaba un último cigarrillo antes del largo viaje, exhalando el humo en el aire fresco. Sofía llegó a su 8º vagón, subió los escalones y, justo cuando iba a poner un pie dentro, sintió que alguien la agarraba del brazo. Con fuerza, con insistencia, casi con dolor. Se giró bruscamente, perdiendo el equilibrio, y vio a doña Claudia. La mujer estaba de pie frente a ella en el andén, respirando con dificultad, con el rostro asustado, casi descompuesto. Llevaba una bata de trabajo azul con un parche amarillo en el pecho que decía, personal de la estación. En una mano sostenía un cubo metálico y en la otra, una larga fregona de madera. «Espera», dijo doña Claudia con voz alta y cortante, haciendo que varias personas se giraran. «No subas a ese vagón. ¿Me oyes? No subas». Sofía se quedó atónita, sintiendo como la confusión se apoderaba de ella. «Doña Claudia, ¿qué hace usted aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me detiene?» La anciana miró rápidamente a su alrededor, como comprobando que nadie los observaba, y acercó a Sofía hacia ella, bajando la voz a un susurro. «Ven conmigo rápido. Tengo que enseñarte algo. Es muy importante, muchacha. Mucho. Créeme», susurró, apretando su muñeca con sus dedos fríos.
No hagas pregunta, solo ven. Ahora. Sofía estaba desconcertada, no sabía qué hacer. ¿Qué estaba pasando? Porque la mujer de la limpieza de su portal, a la que apenas conocía, la agarraba en la estación y le exigía que fuera a algún sitio. Parecía absurdo, ilógico, incluso aterrador. Quizás no estaba en su sano juicio. Tal vez tenía algún problema. Pero el rostro de doña Claudia era absolutamente serio, sereno, casi severo. En sus ojos no había rastro de broma, ni de locura, ni de demencia senil, solo una determinación férrea y una extraña inquietud. Doña Claudia, mi tren sale en 15 minutos, empezó Sofía, intentando liberar su mano, pero ella la sujetaba con fuerza. El tren puede esperar. Hay otro en 2 horas, pero lo que te voy a enseñar no puede esperar. ¿Te concierne a ti personalmente? A tu vida. Vamos rápido. Antes de que sea demasiado tarde, insistió doña Claudia, y en su voz había tal convicción que Sofía comprendió de repente que era serio. La arrastró del brazo y Sofía, obedeciendo a un impulso interno, a una intuición que le decía que debía hacerle caso, la siguió, bajando de nuevo al andén. Caminaron a lo largo de la vía, pasaron varios vagones, rodearon a un grupo de hombres que fumaban y se dirigieron al edificio principal de la estación por una entrada lateral. ¿A dónde vamos?, preguntó Sofía, sintiendo como una ansiedad fría y pegajosa crecía en su interior. ¿A la cafetería? ¿Dónde está tu marido?, respondió doña Claudia bruscamente, sin detenerse ni mirar atrás. Sofía se detuvo en seco, clavada en el sitio. ¿Qué? ¿Qué marido? ¿Mi Javier? Pero si se ha ido a casa después de despedirme. Se equivoca usted. No, muchacha, negó Claudia con la cabeza, volviéndose hacia ella. No se ha ido a casa. ¿Ha venido aquí? A la estación. Lo he visto con mis propios ojos. Se ha reunido con una mujer. ¿Están sentados en la cafetería? Hablando de algo muy importante. ¿Cómo lo sabe? ¿Acaso lo ha estado espiando?, preguntó Sofía con incredulidad, sin poder creer lo que estaba ocurriendo. Doña Claudia se giró hacia ella y la miró directamente a los ojos. Una mirada larga, seria, sin sombra de duda. Yo trabajo aquí, en esta cafetería, por las mañanas y por las noches. Friego los suelos, limpio las mesas, paso un paño por la barra. Y justo ahora, él ha entrado y se ha sentado en una mesa del fondo. 5 minutos después, se le ha acercado una mujer joven. Siguen ahí sentados, hablando. He oído de que hablaban. Y tú también tienes que oírlo. Inmediatamente, en la voz de la mujer no había ni una pizca de vacilación. El corazón de Sofía empezó a latir con más fuerza. Los golpes retumbaban en sus sienes. No entendía lo que pasaba, pero su intuición, esa misma intuición femenina que nunca le había fallado, le decía que era algo serio. Muy serio. Quizás incluso catastrófico. Está bien, exhaló, sintiendo la boca seca. Muéstreme. Entraron en el edificio de la estación por una puerta lateral y atravesaron una espaciosa sala de espera con asientos de plástico donde se sentaban pasajeros cansados. La cafetería estaba en un rincón apartado, un pequeño local con una decena de mesas redondas, una larga barra con vitrina y un olor a café recién hecho mezclado con el aroma de la bollería. Había bastante gente. Algunos desayunaban antes de su viaje, engullendo apresuradamente bocadillos y bebiendo café de vasos de papel. Otros simplemente mataban el tiempo antes de la salida, bebiendo un refresco. Doña Claudia se detuvo en la entrada, sujetando la puerta, e hizo un gesto con la cabeza hacia el rincón más alejado del local. Allí, ¿ves? En esa mesa junto a la ventana. Sofía aguzó la vista y se quedó helada, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. En la mesa del fondo, junto a una ventana empañada, estaba sentado Javier. Lo reconoció al instante. El mismo reloj, la misma chaqueta, la misma postura. Frente a él se sentaba una mujer joven, de unos 30 años, con el pelo largo y oscuro recogido en una coleta y los ojos rojos e hinchados. Era evidente que había estado llorando hacía poco. Tenía la cara hinchada y un pañuelo de papel arrugado en la mano. Sofía se fijó mejor y la reconoció. Era Paula García, la hermana menor de Javier. ¿Qué hacía Paula aquí, en la estación? ¿Por qué lloraba? Y lo más importante, ¿por qué Javier se reunía con ella en secreto? ¿Cuándo se suponía que debía haberse ido a casa? ¿Cuándo le había dicho a su mujer que lo tenía todo bajo control? Doña Claudia dijo en voz baja, casi en un susurro. Ahora voy a coger la fregona y el cubo. Me acercaré a ellos y fingiré que estoy fregando el suelo junto a su mesa. Nadie le presta atención a una limpiadora. Tú quédate aquí, en la entrada, y espera. Luego lo entenderás todo. Todo encajará. Sofía asintió en silencio. Incapaz de pronunciar una palabra, con la garganta atenazada, la anciana cogió un cubo metálico gris con agua jabonosa y una larga fregona y, lentamente, sin prisas,
Se dirigió a través de la sala hacia la mesa donde estaban sentados Javier y Paula. Sofía se quedó de pie en la entrada, escondiéndose detrás de una ancha columna para que su marido no la viera. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué su marido le mentía a la cara? ¿Qué ocultaba? ¿Qué secreto? ¿Y qué tenía que ver Paula con sus lágrimas? Tras unos minutos que parecieron una eternidad, doña Claudia regresó. Su rostro estaba sombrío, los labios apretados. Cogió a Sofía del codo con mano firme y la llevó a un lado, a una mesa vacía junto a un gran ventanal que daba a la plaza de la estación. «Siéntate», le ordenó en voz baja pero firme. «He grabado su conversación con el teléfono. Ahora te la pondré. Prepárate». «¿Que la ha grabado?», repitió Sofía como un eco, dejándose caer en la silla. «¿Cómo? ¿Para qué?». Claudia sacó de un bolsillo profundo de su bata azul un teléfono con la carcasa desgastada y pulsó lentamente los pequeños botones con un dedo nudoso. «Llevo mucho tiempo haciendo esto cuando trabajo aquí. Cuando oigo algo importante, algo preocupante, nunca se sabe lo que puede pasar en la vida. La gente dice cosas que luego no puedes demostrar. Anda, escucha con atención». Encontró el archivo que buscaba, reprodujo la grabación de audio y se la acercó al oído de Sofía. Del pequeño altavoz salieron voces, al principio confusas y apagadas, pero luego cada vez más claras y nítidas. Una voz de mujer, rota por los sollozos, temblando de miedo. «Ignacio lo ha estropeado todo, ¿entiendes? Todo. 100.000 euros en préstamos. 100.000. Ya me han esperado una vez cerca de casa. 2 hombres. Me dijeron que si no devolvemos el dinero, las cosas se pondrán feas. Javier, si no pides ese préstamo, nos van a destrozar. ¿Entiendes lo que eso significa? No bromean. Es gente muy seria». La voz de Javier era baja, tensa, pero firme. «Lo haré todo, Paula. Tranquilízate. Sofía se ha ido de viaje de trabajo, así que ahora lo arreglaremos todo. El préstamo con la garantía de su piso es la única salida. No hay otra opción. Ella no se enterará de nada. Lo importante es el tiempo. Tenemos que hacerlo todo antes de que vuelva. Tenemos 3 días». Paula, sollozando, preguntó con un hilo de esperanza. «¿Y su consentimiento? No se puede formalizar una garantía sin ella. Es ilegal». Javier respondió con irritación e impaciencia. «Solís me ha dicho que se puede hacer un poder notarial sin ella. Falsificará la firma. Tiene muestras de su firma de sobra. Yo le di copias de sus documentos. Todo se hará de forma limpia. Nadie podrá demostrar nada después, ni siquiera si sospecha algo». La grabación se cortó bruscamente. Sofía permanecía inmóvil, con los dedos aferrados al teléfono de Claudia. El mundo a su alrededor había dejado de existir. Ya no había cafetería, ni estación, ni gente, ni ruido. Solo oía esas palabras que resonaban en su cabeza, destrozando su conciencia. Un préstamo con la garantía de su piso, falsificará la firma, ella no se enterará de nada. 3 días. Doña Claudia le puso su mano arrugada y cálida en el hombro. «¿Ahora entiendes, muchacha? ¿Por qué te he detenido? ¿Verdad? ¿Por qué no te he dejado subir al tren?». Sofía levantó lentamente los ojos hacia Claudia, como a través de una neblina. Los tenía llenos de lágrimas, pero no lloraba. En su interior crecía una furia fría, helada, tan fuerte y absorbente que eclipsaba todo lo demás: el dolor, la ofensa, el miedo, la confusión. «Sí», susurró. «Ahora lo entiendo todo». Sofía no podía apartar la vista del teléfono que descansaba sobre la mesa. La grabación había terminado, pero las palabras seguían resonando en su cabeza como un disco rayado. Se pasó las manos por el pelo mecánicamente, intentando ordenar sus pensamientos. Doña Claudia estaba sentada frente a ella, observándola en silencio, dándole tiempo para recuperarse. «¿De verdad ha visto esto solo hoy? ¿O había notado algo antes?», preguntó finalmente Sofía, con una voz extraña, sorda y distante, como si perteneciera a otra persona. «Ayer también oí algo, querida», respondió Claudia, suspirando profundamente. «Estaba fregando el suelo de vuestro portal en el 3er piso. Eran sobre las 8 de la tarde. Tu marido estaba en el descansillo hablando por teléfono. Seguramente pensaba que no había nadie cerca. Hablaba bajo, pero lo oí todo. Le dijo a alguien: mañana se va y tendremos 3 días. Solís lo preparará todo. El piso es un bien privativo, pero eso no importa. Lo haremos todo con fecha anterior. Nos vemos mañana en la cafetería de la estación». En ese momento no entendí de qué iba la cosa, pero algo dentro de mí me dijo que no era nada bueno. Nada bueno en absoluto. Sofía se quedó helada. Así que Javier lo había planeado con antelación. No había sido una decisión de esa mañana. No había aceptado ayudar a su hermana bajo presión. Lo había meditado, preparado, esperando el momento oportuno. Y ese momento iba a ser su viaje de trabajo, 3 días en los que estaría lejos, en otra ciudad, ilocalizable,
Hoy he venido a la estación a propósito, más temprano, continuó doña Claudia, bajando la voz. Quería ver con mis propios ojos lo que tramaba. Llevo 15 años trabajando aquí, conozco cada rincón y a cada empleado. Primero os vi a ti y a tu marido, luego entré en la cafetería, cogí la fregona y fingí que empezaba la limpieza de la mañana. Y, efectivamente, lo vi a él. Entró, se sentó en una mesa del fondo junto a la ventana y pidió un café. Unos 5 minutos después, apareció esa mujer, joven, llorando. Ya lloraba en la entrada, secándose los ojos con un pañuelo. Supe enseguida que iba a haber una conversación importante, seria. Estuve fregando el suelo cerca de ellos unos 3 minutos, no menos. Fue suficiente para oír lo más importante. Ni siquiera se dieron cuenta de mi presencia. ¿Quién se fija en una limpiadora con una fregona? Para ellos soy parte del mobiliario, un mueble más. En la voz de Claudia sonó una risa amarga. Luego salí al andén para revisar los aseos y te vi. Ibas hacia tu vagón con la maleta. Y entendí que si subías a ese tren y te ibas, todo habría terminado. Falsificarían los documentos, hipotecarían tu piso por un préstamo, y tú volverías pasado mañana para descubrir que te habías quedado sin techo o con una deuda enorme que no habías contraído. Sofía cerró los ojos, intentando controlar las emociones que amenazaban con desbordarla. La ira se mezclaba con la gratitud, la ofensa con un frío cálculo. Tenía que pensar con claridad, mantenerse bajo control. Ahora no era momento para lágrimas, histerias ni debilidades. Gracias, doña Claudia. Muchísimas gracias, dijo en voz baja pero firme, abriendo los ojos y mirando a la mujer. Si no fuera por usted, lo habría perdido todo. Absolutamente todo. Claudia hizo un gesto con su mano arrugada. ¿De nada, querida? Simplemente no podía quedarme callada. Mi conciencia no me habría dejado dormir tranquila. Ahora piensa en lo que vas a hacer. El tiempo apremia. ¿Están ahí sentados, planeando en este mismo instante cómo dejarte en la ruina? Sofía se enderezó en la silla y se obligó a pensar con lógica, dejando a un lado el pánico. El piso era, efectivamente, un bien privativo. Lo había comprado antes de conocer a Javier con el dinero de la venta de una propiedad heredada de los padres de su primer marido, más sus propios ahorros de varios años. Legalmente, era de su exclusiva propiedad, y su marido no tenía absolutamente ningún derecho sobre él. Pero si planeaba falsificar documentos y formalizar una garantía a través de un abogado corrupto como Solís, formalmente todo podría parecer legal. Al menos, a primera vista, sobre el papel. Demostrar después que la firma era falsa requeriría un juicio, largos peritajes, y eso significaba tiempo, mucho dinero, nervios y ninguna garantía. Necesito fotografiarlos, dijo Sofía con determinación, sacando el teléfono del bolso. Y grabarlos en vídeo si dicen algo más importante. ¿Cuántas más pruebas reúna? Mejor para mí. ¿Piensas bien? Lista, asintió doña Claudia con aprobación. Venga, me acercaré a ellos otra vez y tú quédate aquí, junto a la columna, y grábalo todo con el teléfono. Pero con cuidado, que no se den cuenta. Si te pillan, todo se irá al traste. Sofía sacó su smartphone, encendió la cámara y comprobó si le quedaba suficiente batería. Las manos aún le temblaban traicioneramente, pero se obligó a controlar sus emociones. Doña Claudia se levantó, se alisó la bata, cogió de nuevo la fregona y el cubo, y lentamente, con el andar cansino de las personas mayores, se dirigió de nuevo hacia la mesa del fondo. Sofía se ocultó tras la ancha columna de hormigón para que Javier no pudiera verla y apuntó el objetivo de la cámara hacia su marido. A través de la pantalla del smartphone, veía a Javier en primer plano, con todo detalle. Estaba sentado de medio lado, con el rostro tenso, los pómulos marcados, los labios apretados en una fina línea. Paula le decía algo acaloradamente, gesticulando, y por sus gestos desesperados era evidente que estaba al borde de una crisis nerviosa. Sofía tomó varias fotos nítidas, un primer plano del rostro de su marido, otro de Paula de perfil, y luego un plano general de la mesa con sus figuras. Después, cambió el teléfono a modo de vídeo y pulsó el botón rojo de grabación. Doña Claudia se detuvo a unos 2 metros de su mesa, en el pasillo entre las filas, y comenzó a fregar el suelo diligentemente con largos movimientos de la fregona. Al mismo tiempo, el audio se grababa cerca de la mesa. Paula, entre sollozos y jadeos, se lamentaba. Ignacio dijo que solo tenemos una semana, como máximo. Luego vendrán a por el dinero y ya será tarde para hacer nada. ¿Qué hago, Javi? No tenemos nada. Hasta vendimos el coche hace un mes para pagar los intereses de un préstamo. Vivimos en un piso de alquiler. No tenemos con qué pagar. Pronto nos echarán a la calle. Javier, contenido pero con irritación, respondió. Deja de llorar. Contrólate. Ya te he dicho que se solucionará. Esta tarde me reúno con Solís y con un contacto suyo. Se dedica a tramitar préstamos con garantía inmobiliaria.
Tienen gente en todas partes. Prepararán todo, los documentos, los contratos, los poderes notariales. Mañana por la mañana presentamos la solicitud al banco y pasado mañana recibimos el dinero. 100.000 euros serán suficientes para saldar todas las deudas de Ignacio. Paula, secándose la nariz con un pañuelo, preguntó, ¿será suficiente? Sí. Incluso sobrará un poco. Javi, ¿estás salvando a nuestra familia? Nos estás salvando de los acreedores. Son gente seria. Cobradores de deuda. Prometieron que si no devolvíamos el dinero, desfigurarían a Ignacio. ¿O a mí? Tengo miedo. Mucho miedo. Javier, fríamente, dijo, no tengas miedo. Lo importante es que Sofía no se entere de nada antes de tiempo. Cuando vuelva, los documentos ya estarán firmados y el dinero transferido. Por supuesto, montará un escándalo, pero ¿qué podrá hacer? Nada. El piso estará hipotecado. No podrá recuperarlo sin pagar el préstamo. Y lo pagaremos nosotros. La obligaré. Doña Claudia seguía grabando el audio. Cada palabra de Javier quedó registrada. En ese momento, un hombre de unos 40 años, con un traje gris formal y gafas, se acercó a la mesa de Javier y Paula. Llevaba un maletín de cuero y parecía el típico abogado o notario. Sofía lo reconoció, Daniel Solís, un conocido de Javier que se dedicaba a la tramitación de documento. Se habían visto un par de veces en algunas reuniones. Solís se sentó, abrió el maletín y sacó una carpeta. Todo listo, dijo con tono profesional. El poder notarial a nombre de Javier García, autorizándole a disponer del piso. El contrato de garantía hipotecaria. El consentimiento del propietario. La firma de Sofía la pondré esta noche. Tengo buenas muestras. Mañana a primera hora lo presentamos en el banco. Pasado mañana, el dinero estará en la cuenta. Un tasador amigo ya ha preparado la valoración del piso. 200.000 euros de mercado. El banco dará unos 150.000 con la garantía. ¿Os basta? Javier asintió. De sobra. ¿Oyes, Paula? Todo va según el plan. Paula sollozó agradecida. Gracias, don Daniel. Gracias, Javi. Nos estáis salvando. Solís sonrió. La salvación tiene un precio. Mi trabajo cuesta 4.000 euros. No os olvidéis de pagarlos después. Sofía siguió grabando, captando cada rostro, cada gesto, mientras doña Claudia registraba el sonido. Solís extendía los documentos sobre la mesa, mostrando a Javier algunas cláusulas, señalando con el dedo las líneas. Todo parecía rutinario, normal. Una simple reunión de negocios en una cafetería. Ninguno de los otros clientes les prestaba atención. Y, sin embargo, allí se estaba decidiendo el destino de Sofía, de su casa, de su futuro, del de su hija. Doña Claudia terminó de fregar el suelo cerca de su mesa y se retiró lentamente. Sofía detuvo la grabación de vídeo y guardó el teléfono en el bolsillo. Claudia se acercó, dejó el cubo en el suelo y se dejó caer pesadamente en una silla. ¿Y bien? ¿Lo has visto?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Sofía escuetamente. Lo he grabado todo. Ahora tengo pruebas de su conspiración. Y ahora escucha esto, dijo Claudia, pasándole su teléfono. Sofía terminó de escuchar la grabación de audio y miró en silencio a la anciana. ¿Y qué vas a hacer? Sofía miró hacia la mesa donde Javier, Paula y Solís seguían discutiendo los detalles de la estafa. En su interior ya no había dolor ni ofensa, solo una fría determinación. Hoy no voy a ninguna parte, dijo con firmeza. Llamaré a mi jefe, cancelaré el viaje, diré que estoy enferma o que ha surgido algo urgente. Iré a casa y haré todo lo posible para proteger mi piso, y luego me encargaré de mi marido. Definitivamente. Y ahora, déjeme pasarme los archivos de audio a mi teléfono. Doña Claudia asintió con aprobación, tendiéndole su teléfono. Correcto. Muchacha, no te dejes pisotear. Eres joven, fuerte, tienes una hija. No puedes permitir que gente así te arruine la vida. Gracias de nuevo, doña Claudia. Sofía se levantó y abrazó con fuerza a la mujer. Sin usted, lo habría perdido todo. Nunca lo olvidaré. Tome, por favor. Sofía le tendió a la anciana un billete de 100 euros. Por su humanidad. No hace falta. Muchacha, lo he hecho de corazón. Y yo se lo doy de corazón. Insisto. Claudia asintió y, a regañadientes, guardó el billete en el bolsillo. Anda, querida, no hay tiempo que perder. Actúa rápido. Claudia le estrechó la mano en respuesta. Sofía asintió, cogió la maleta, que había estado a su lado todo el tiempo, y salió rápidamente de la cafetería. Cruzó la sala de espera sin mirar atrás, salió a la plaza de la estación y se detuvo, sacando el teléfono. Lo primero era llamar a su jefe y explicarle la situación, luego, encontrar un abogado que la ayudara a proteger el piso y, por supuesto, advertir a los notarios sobre la posible falsificación de documento. Marcó el número de su superior. Al tercer tono, contestaron. Dígame, don Pedro.
Soy García. Necesito cancelar el viaje de trabajo. Es urgente. Me han surgido circunstancias personales muy graves. Su voz sonaba tranquila y segura, aunque por dentro todo ardía. Su jefe refunfuñó algo sobre la inoportunidad y las molestias, pero finalmente accedió a posponer la reunión para la semana siguiente. Sofía le dio las gracias y colgó. Luego, paró un taxi y le dio la dirección de una asesoría jurídica del barrio. Allí recibiría las primeras indicaciones sobre cómo proceder. Al subir al coche, echó una última mirada al edificio de la estación. En algún lugar de allí, en la cafetería, estaba sentado el hombre que hasta hacía una hora era su marido y que ahora se había convertido en su enemigo, en un traidor. Y no pensaba perdonárselo. Nunca. El taxi avanzaba por la ciudad, serpenteando entre los coches, mientras Sofía, en el asiento trasero, pensaba febrilmente en la situación. Tenía las grabaciones en su teléfono, el audio de doña Claudia y su propio vídeo. Pero, ¿sería suficiente? ¿Bastaría esa prueba para detener a Javier? Abrió el navegador de Internet y empezó a buscar información sobre cómo proteger un bien privativo de las acciones ilegales de un cónyuge. Artículo tras artículo aparecía en la pantalla. Sofía leía deprisa, captando lo esencial. Un piso adquirido antes del matrimonio, por ley, le pertenecía solo a ella. Sin su consentimiento notarial, nadie podía hipotecar ese bien. La falsificación de firma era un delito penal según el artículo 390 del Código Penal. La estafa inmobiliaria, artículo 250. Eran delitos graves que podían acarrear penas de prisión. Llamó a su madre. Isabel respondió al segundo tono. «Hija, ¿ya estás en el tren?» Se oyó su voz tranquila. «No, mamá, no he ido. Tengo problemas, y son graves». Sofía intentó hablar con calma para no asustar a su madre antes de tiempo. «¿Qué ha pasado, hija?» La preocupación tiñó inmediatamente la voz de Isabel. «Javier quería hipotecar mi piso sin mi conocimiento para pagar las deudas de su hermana y su marido. 100.000 euros. Me he enterado por casualidad». Sofía le relató brevemente todo lo que había ocurrido en la estación. Al otro lado de la línea se hizo un largo silencio. Luego, su madre exhaló suavemente. «Siempre sentí que algo no iba bien con ese hombre, pero pensaba que eras feliz y me callaba. Sofía, ven a mi casa. ¿Os quedaréis aquí, tú y Eva, hasta que todo se aclare?» «No, mamá, iré a casa. Primero al abogado, luego a la notaría, y después a casa. Necesito proteger el piso con documento. Deja que Eva se quede contigo un día o dos más, hasta que solucione esto». Sofía se mostró inflexible. «De acuerdo, pero ten mucho cuidado y llámame cada hora. Necesito saber que estás bien». Su madre hablaba con firmeza, y Sofía sintió gratitud por ese apoyo. Se despidieron. El taxi se detuvo frente a un edificio bajo de una asesoría jurídica. Sofía pagó al conductor, cogió la maleta y entró. En la recepción, varias personas esperaban su turno. Se acercó a la recepcionista, una mujer de mediana edad con un traje sastre. «Buenos días. Necesito una consulta urgente sobre derecho de familia e inmobiliario». «Es muy importante», dijo Sofía. La recepcionista miró el ordenador. «Tenemos un hueco en media hora». La abogada Alicia Romero. «¿Puede esperar?» «Sí, por supuesto». Sofía se sentó en un sofá duro en la recepción y sacó el teléfono. Volvió a ver el vídeo que había grabado en la cafetería. La calidad era aceptable, los rostros reconocibles. Se envió todos los archivos a su correo electrónico y los duplicó en un almacenamiento en la nube. No podía arriesgarse. Si perdía o se le rompía el teléfono, las pruebas debían conservarse. La media hora se hizo terriblemente larga. Sofía se quedó mirando por la ventana a la calle, donde la vida transcurría con normalidad. La gente iba a sus asuntos, sin sospechar que, muy cerca, el mundo de alguien se estaba desmoronando. Finalmente, la recepcionista la llamó. Alicia Romero resultó ser una mujer de unos 50 años, con una mirada perspicaz y el pelo rubio claro cortado en un estilo moderno y corto. Escuchó a Sofía atentamente, sin interrumpirla, tomando notas en un bloc. Cuando terminó el relato, la abogada le pidió que le mostrara todas las grabaciones. Sofía reprodujo primero el audio de doña Claudia y luego su propio vídeo. Romero escuchaba y miraba concentrada, asintiendo de vez en cuando. Cuando todo terminó, dejó el bolígrafo sobre la mesa. «Bueno, se están arriesgando mucho, infringiendo la ley. Usted tiene pruebas directas de la intención de cometer un delito. Estas grabaciones son un argumento de peso. Especialmente el testimonio del abogado Solís sobre la falsificación de la firma», comenzó Romero. «Ahora tiene que actuar con rapidez y claridad. Primero, vaya inmediatamente a una notaría y presente una solicitud de prohibición de cualquier acto sobre su piso sin su presencia personal.
El notario inscribirá esta información en el registro correspondiente. Cualquier intento de formalizar una transacción será bloqueado. Sofía asintió, anotando en el teléfono. Segundo, presente una denuncia en la policía por preparación de un delito, estafa y falsificación de documento. Adjunte copias de las grabaciones. Que lleven a cabo una investigación y citen a declarar a todos los implicados, continuó la abogada. Tercero, póngase en contacto con el banco donde Javier planea solicitar el préstamo y adviértales de la posible falsificación de documento. Los bancos se toman estas cosas muy en serio, porque ellos mismos pueden salir perjudicados. Bloquearán cualquier operación con su inmueble. ¿Y el divorcio? ¿Cuán rápido puedo tramitarlo?, preguntó Sofía. Con el consentimiento de ambas partes, en un mes. Si Javier se opone, el proceso podría alargarse hasta 3 meses. Pero, dadas las circunstancias, el juez se pondrá de su lado. Tiene una hija de un primer matrimonio, el piso es un bien privativo. Por lo que parece, no hay bienes gananciales. Romero hablaba con seguridad. Lo principal ahora es proteger el piso y dejar constancia de los actos delictivos de su cónyuge. Eso le dará una enorme ventaja en el proceso de divorcio. Sofía sintió un gran alivio. Tenía un plan de acción claro. Muchísimas gracias. ¿Cuánto le debo por la consulta?, preguntó, sacando la cartera. 100 euros. Si necesita representación en el juicio, no dude en llamarme. Me haré cargo de su caso. Romero le tendió una tarjeta de visita. Sofía pagó, le dio las gracias de nuevo y salió del despacho. Siguiente parada, la notaría. Encontró la más cercana a 2 manzanas y llegó rápidamente a pie, arrastrando la maleta. La notaria, Zoraida Campos, la recibió sin hacerla esperar al conocer la urgencia de la situación. Tras escuchar su explicación, frunció el ceño. Esto es indignante. Por desgracia, estos casos son cada vez más frecuentes. Maridos que intentan disponer de los bienes de sus esposas sin su conocimiento. Ahora mismo redactaremos la solicitud e inscribiremos la prohibición en el registro. Después de esto, ningún notario autorizará una transacción con su piso sin su presencia y su DNI. El trámite duró 20 minutos. Sofía firmó la solicitud. La notaria puso su sello y envió la información al registro electrónico al instante. Listo. Ahora su piso está protegido. Aunque alguien intente falsificar los documentos, el sistema bloqueará la operación automáticamente, dijo Campos, entregándole a Sofía una copia de la solicitud sellada. Sofía sintió como si se quitara un peso de encima. El primer y más importante paso estaba dado. Gracias. ¿Y si mi marido ya ha iniciado los trámites? Por ejemplo, ¿esta misma tarde?, preguntó. Sin su comparecencia personal ante notario, no conseguirá nada. Y una vez inscrita la prohibición en el registro, menos aún. Ni siquiera un poder notarial falso serviría. El sistema comprueba todos los documentos en línea, explicó la notaria. Sofía salió del despacho sintiendo una nueva energía. El piso estaba a salvo. Ahora tenía que ir a la policía. Tomó un taxi y le dio la dirección de la comisaría del distrito. Allí no la atendieron de inmediato. Tuvo que esperar cerca de 1 hora. Finalmente, el inspector de guardia, un hombre de unos 40 años, la hizo pasar a su despacho. Sofía le expuso detalladamente la situación y le mostró las grabaciones. El inspector escuchó atentamente el audio, vio el vídeo y meneó la cabeza. El panorama está claro. Aquí hay indicios de delito, preparación de una estafa, conspiración, planificación de falsificación de documento. Escriba la denuncia. Abriremos una investigación y citaremos a declarar a todos los implicados. Le acercó un formulario. Sofía tardó más de media hora en redactar la denuncia, exponiendo cuidadosamente todos los hechos. Indicó nombres, direcciones y adjuntó copias de las grabaciones en un pendrive. El inspector recibió los documentos, los registró y le entregó un resguardo de la denuncia. En un plazo de 3 días realizaremos las primeras pesquisas. Lo más probable es que abramos un procedimiento penal. Su marido, su hermana y ese abogado Solís serán interrogados. Si se confirma la preparación de la falsificación de documentos, se enfrentan a una pena de hasta 5 años de prisión, dijo el inspector con seriedad. Sofía asintió. No sentía pena por Javier. Él mismo había elegido ese camino. Al salir de la comisaría, se sintió completamente agotada. Las emociones, el estrés, las idas y venidas a distintas oficinas, todo se le había venido encima en pocas horas. Miró el reloj. Eran casi las 3 de la tarde. Hora de ir a casa y esperar a Javier. Vaya sorpresa se llevaría al verla allí. El taxi la dejó en su portal en 15 minutos. Sofía subió a su piso, abrió la puerta y entró. Todo estaba como por la mañana, pero el silencio parecía opresivo. Fue al dormitorio, tiró la maleta al suelo y se sentó en la cama. El teléfono vibró. Un mensaje de Javier,
¿por qué no contestas? Llámame en cuanto puedas. Sofía sonrió con amargura. ¿Cuándo volvería a casa? No respondió al mensaje. Que siguiera en la ignorancia. Se puso ropa de casa, se preparó un té y se sentó en la cocina, pensando en qué le diría a su marido. No debía gritar ni montar una escena. Simplemente le mostraría las grabaciones y le diría que lo sabía todo. Y que su plan había fracasado. Sobre las 6 de la tarde, la puerta de entrada se cerró de un portazo. Se oyeron pasos en el pasillo. Javier entró en la cocina y se quedó paralizado en el umbral al ver a su mujer. Sofía, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te has ido? Estaba desconcertado, el rostro pálido. Porque me he enterado de tus planes, respondió ella con calma, mirándole directamente a los ojos. Sé que querías hipotecar mi piso. Sé lo de Paula, Ignacio, Solís y la deuda de 100.000 euros. Lo sé todo. Javier abrió la boca, pero no encontró las palabras. Se desplomó en una silla frente a ella, como si le fallaran las piernas. ¿Cómo? ¿Quién te lo ha dicho? Graznó. Eso no importa. Lo que importa es que grabé vuestra conversación en la cafetería de la estación. Todo. Tus palabras, las de Paula y los planes de Solís. Tengo vídeo y audio. Ya he estado en la asesoría, en la notaría y en la policía. El piso está legalmente protegido. Cualquier intento de formalizar la hipoteca será bloqueado. Y contra ti, tu hermana y Solís se abrirá un proceso penal por preparación de estafa y falsificación de documento. Sofía hablaba con calma, sin emoción. Javier palideció aún más. Se llevó las manos a la cabeza. Sofía, no lo entiendes. Era por la familia. A Paula la matarán si no devolvemos el dinero. Ignacio se metió en deuda. Los cobradores lo tienen acorralado. Quería ayudar. ¿Querías ayudar a tu hermana a mi costa? Sin mi conocimiento, con engaños. ¿Ibas a falsificar mis documentos? ¿Hipotecar mi piso? ¿Dónde vive mi hija? ¿Y dejarnos en la calle o con una deuda enorme? Sofía sintió como la ira volvía a hervir en su interior. ¿Acaso pensaste en nosotras o te dio igual? ¿Habría devuelto el dinero? ¿Habría pagado el préstamo? Intentó justificarse Javier. ¿Con qué? Tu sueldo es de 2.000 euros. Un préstamo de 100.000 supone cuotas de al menos 1.500 al mes durante año. No habrías podido pagarlo y el banco se habría quedado con el piso. Y Eva y yo nos habríamos quedado sin techo. Sofía se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda. Pido el divorcio. Mañana mismo. Recoge tus cosas y vete de aquí. Este piso es mío, ya no vives aquí. Javier guardó silencio un largo rato, y luego preguntó en voz baja. ¿Y qué pasará ahora con Paula? Ese es su problema. ¿Y el tuyo? Pero no el mío, atajó Sofía. Vete, Javier. Ahora mismo. Él se levantó, fue al dormitorio y empezó a recoger sus cosas. Sofía se quedó en la cocina, mirando por la ventana. Todo había terminado. Su vida con ese hombre había acabado hoy, en la estación. Y comenzaba una nueva, sin mentiras, sin traiciones. Javier caminaba en silencio por el apartamento, recogiendo sus cosas. Sofía oía cómo abría los armarios, sacaba ropa, tiraba algo en una bolsa. Ella seguía sentada en la cocina, mirando por la ventana. Afuera oscurecía lentamente. La tarde de otoño llegaba pronto, y la ciudad ya empezaba a encender sus luces. El teléfono vibró. Un mensaje de Paula. Sofía, Javier me acaba de escribir diciendo que se cancela todo. Por favor, escúchame. De verdad necesitamos ayuda. Ignacio está en problemas. Los cobradores nos amenazan. Somos familia. Debemos apoyarnos. ¿Es que no lo entiendes? Sofía lo leyó y dejó el teléfono a un lado. No pensaba responder. Familia. ¿Qué familia? Querían robarla. Dejarla sin hogar. Falsificar documentos. Cometer un delito. Y ahora pedían comprensión. No. No iba a participar en esa locura. Unos minutos después, llegó otro mensaje, más insistente. Estás siendo egoísta. Por tu culpa puede que haya gente que sufra. Piensa en nosotros. Sofía sintió que la ira se encendía en su interior. Escribió rápidamente una respuesta. Paula, tú y tu marido habéis acumulado deudas de 100.000 euros. Ese es vuestro problema, no el mío. Javier quería hipotecar mi piso sin mi consentimiento, falsificando documentos. Eso es un delito. He presentado una denuncia en la policía. Os aconsejo que busquéis un abogado y no me escribáis más. Le dio a enviar y bloqueó el número de Paula. Javier salió del dormitorio con una gran bolsa de viaje al hombro y otra en la mano. Tenía el rostro gris y demacrado. Se detuvo en el umbral de la cocina y miró a su mujer. La verdad es que no tengo a dónde ir ahora mismo, dijo en voz baja. ¿Puedo dormir en el sofá? Mañana por la mañana me iré a casa de mi madre. Sofía negó con la cabeza. No, vete ahora. Llama a tu madre, te acogerá. O búscate un hotel. Me da igual, pero aquí no te quedas ni una noche más. Sofía,
Entiendo que estés enfadada. Pero hemos vivido juntos 3 años. 3 años durante los cuales has ignorado a mi hija, no has participado en su vida y, al final, has decidido destruir nuestro futuro por tu hermana, le interrumpió Sofía, volviéndose hacia él. Sabías lo que hacías. Lo planeaste, te preparaste, esperaste el momento. No fue una decisión espontánea bajo presión. Fue una traición consciente. Vete, Javier. Ahora mismo. Él se quedó quieto unos segundos más, luego se dio la vuelta y se dirigió a la salida. La puerta de entrada se cerró de un portazo, y Sofía se quedó sola. Exhaló, sintiendo como todo su cuerpo se había tensado por las emociones contenidas. Quería llorar, gritar, romper platos, pero no se lo permitió. Tenía que ser fuerte, no derrumbarse. Cogió el teléfono y llamó a su madre. «Mamá, estoy en casa. Javier se ha ido». «Lo he echado», dijo, intentando mantener la calma. «Gracias a Dios». «Hija, has hecho lo correcto. ¿Cómo te encuentras?» En la voz de Isabel se oía la preocupación. «Cansada, agotada mentalmente, pero aguantando. ¿El piso está protegido?» «La denuncia en la policía está presentada. Mañana empezaré los trámites del divorcio». Sofía hablaba de forma automática, enumerando los puntos de su plan. «Ven a casa. Eva pregunta por ti. Estarás con tu hija. ¿Te distraerás?», sugirió su madre. «No, mamá. Hoy quiero estar sola. Necesito recuperarme. Mañana iré a buscar a Eva y la traeré a casa. Dile que mamá la quiere mucho y que nos veremos pronto». Se despidieron. Sofía dejó el teléfono sobre la mesa y fue al dormitorio. La habitación parecía un caos, el armario abierto, ropa esparcida, perchas por el suelo. Javier había hecho las maletas a toda prisa, sin recoger. Metódicamente, empezó a ordenar, guardando su ropa de nuevo, tirando a la basura las pequeñas cosas que él había olvidado. En una estantería del armario había una caja con documento. Sofía la abrió y sacó el certificado de matrimonio. Lo miró, la fecha del registro. ¿El sello? Las firmas. 3 años atrás. Creía que sería para siempre. Que Javier sería su apoyo. Un compañero fiable. ¡Qué equivocada estaba! El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de un número desconocido. «Sofía, soy Solís. Podemos reunirnos y discutir la situación. Creo que todo se puede arreglar pacíficamente, sin policía ni escándalos. Llámeme». Sofía sonrió con amargura. Javier ya había avisado a su cómplice de que el plan había fracasado, y ahora el abogado intentaba tapar el asunto, llegar a un acuerdo. Escribió una respuesta. «Solís, grabé su conversación en la cafetería. Tengo un vídeo donde discuten la falsificación de mi firma. Eso es un delito. La denuncia ya está en la policía. Espere la citación para declarar y no intente contactarme». Envió el mensaje y también bloqueó el número. Se tumbó en la cama, sin desvestirse, y cerró los ojos. El cansancio la abrumó como una pesada carga. El día de hoy había sido como una pesadilla interminable. La estación, la cafetería, las grabaciones, el abogado, la notaria, la policía, el enfrentamiento con Javier. Todo había sucedido en pocas horas, pero parecía que había pasado una eternidad. Cayó en un sueño inquieto, lleno de imágenes fragmentadas, Javier con los documentos, Paula llorando, gente desconocida exigiendo dinero. Sofía se despertó con el sonido del teléfono. Ya era de día. El sol brillaba tras la ventana. Cogió el aparato, era su madre. «Hija, ¿cómo estás? He estado preocupada toda la noche». La voz de Isabel sonaba ansiosa. «Bien, mamá, solo cansada. Ahora me levantaré, me arreglaré y empezaré a tramitar los papeles del divorcio». Sofía se sentó en la cama, frotándose la cara. «Eva quiere hablar contigo». «Claro, pásamela». Se oyó una vocecita infantil. «Mami, ¿cuándo vienes? La abuela ha hecho galletas. Te hemos guardado». Sofía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Por esa voz, por esa niña pequeña. Estaba dispuesta a luchar contra el mundo entero. «Pronto, mi alegría. Mamá vendrá esta noche y te recogerá para ir a casa. Estaremos juntas», dijo con dulzura. «¿Y el tío Javi estará?» «No, cariño. El tío Javi ya no vivirá con nosotras. Pero no pasa nada. Las dos solas estaremos muy bien, ¿verdad?» «Ajá. Hasta me alegro. Total. Nunca jugaba conmigo», respondió Eva con sencillez. «Los niños siempre sienten la falsedad». Sofía se despidió de su hija, prometiendo ir por la tarde, y colgó. Se levantó, se duchó, se vistió y desayunó. Tenía que seguir adelante. Lo primero que hizo fue llamar a la asesoría jurídica y pedir cita con Alicia Romero. La reunión quedó fijada para el mediodía. Luego, buscó en Internet la dirección de la oficina de atención al ciudadano más cercana, donde podría presentar la demanda de divorcio. A las 11 de la mañana, salió de casa y se dirigió al centro. No había mucha cola. 20 minutos después,
La llamaron a una ventanilla. La empleada, una chica joven de unos 20 años, la escuchó y asintió. La solicitud de disolución del matrimonio se presenta por ambos cónyuges o, de forma unilateral, a través del juzgado. Si hay hijos menores o disputas patrimoniales, solo se puede por vía judicial. Tengo una hija de mi primer matrimonio. Él no la adoptó. No hay bienes en común. El piso es mío, de antes del matrimonio. ¿Podemos divorciarnos en el registro civil?, aclaró Sofía. ¿Si el cónyuge está de acuerdo? Sí. Pero se necesita también su solicitud. Si no está de acuerdo o la elude, solo queda el juzgado, explicó la empleada. De acuerdo. Lo presentaré en el juzgado de forma unilateral. ¿Qué documentos necesito? La chica le dio una lista. La demanda, copia del DNI, certificado de matrimonio, certificado de nacimiento de la niña, escrituras del piso y el justificante de pago de las tasas judiciales. Sofía le dio las gracias y salió de la oficina. Siguiente parada, la reunión con la abogada Romero. Llegó a la asesoría puntualmente al mediodía. Alicia Romero la recibió amablemente. Buenos días, Sofía. Me alegro de que haya vuelto. Cuénteme, ¿qué ha pasado desde nuestro último encuentro? Sofía describió detalladamente todos los acontecimientos, la conversación con Javier, su marcha, los mensajes de Paula y Solís. Ha hecho todo correctamente, asintió Romero. Ahora nos ocuparemos del divorcio. Redactaré la demanda. Indicaremos la causa. El cónyuge planeaba cometer actos fraudulentos con los bienes de la demandante, lo cual se acredita con el material entregado a la policía. Es un motivo muy serio. El juez se pondrá de su lado sin ninguna duda. ¿Cuánto tardará?, preguntó Sofía. ¿Unos 2 meses? Aproximadamente. Si Javier no se opone. Podría ser más rápido, explicó la abogada. ¿Pedirá pensión alimenticia para la niña? Sofía lo pensó. Eva no era hija de Javier. Formalmente, no le debía nada. No, él no tiene nada que ver con ella. Me las arreglaré sola. Bien, entonces todo se simplifica. Deme un par de días y prepararé los documentos. Luego presentaremos la demanda en el juzgado de primera instancia. Romero empezó a tomar notas en su blog. Discutieron los detalles. Sofía le dejó copias de todos los documentos. La reunión duró cerca de 1 hora. Al salir de la asesoría, sintió que el asunto por fin avanzaba. Por la tarde, fue a casa de su madre a recoger a Eva. La niña la recibió con un grito de alegría y se le echó al cuello. Sofía la abrazó con fuerza, inhalando el olor de su pelo, y sintió un calor en su interior. «Mami, ¿estás llorando?», preguntó Eva, sorprendida, mirándola. «No, pequeña. Es que te he echado mucho de menos». Sofía se secó los ojos y sonrió. Isabel abrazó a su hija y le susurró al oído. «Aguanta, hija. Todo saldrá bien. Eres fuerte». Volvieron a casa las dos juntas, Sofía y Eva. El apartamento las recibió con silencio y limpieza. Sofía acostó a su hija, le leyó un cuento y se sentó en la cocina con una manzanilla. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Javier. «Sofía, hablemos con calma. Quizás podamos encontrar una solución. No quiero destruir nuestra familia». Miró la pantalla durante un largo rato. Luego, escribió una respuesta. «Javier, la familia la destruiste tú cuando decidiste hipotecar mi piso. No hay nada que hablar. Espera la citación del juzgado para el divorcio y prepárate para declarar en la policía por el caso penal». Envió el mensaje y apagó el teléfono. Suficiente por hoy. Mañana sería otro día, con nuevas tareas. Pero lo principal ya lo había hecho, protegerse a sí misma y a su hija. Y eso era lo más importante. Fue a la habitación de Eva y miró a la niña dormida. Tan pequeña, tan indefensa, pero tenía una madre que nunca permitiría que le hicieran daño. Sofía cerró la puerta en silencio y se fue a dormir. Le esperaba una larga lucha, el divorcio, los juicios, quizás un proceso penal, pero estaba preparada. Era fuerte y saldría victoriosa. Había pasado una semana desde que Sofía echó a Javier de casa. 7 días llenos de papeleo, reuniones con abogados y visitas a diversas instituciones. Cumplía metódicamente con todo lo necesario para proteger sus intereses y tramitar el divorcio. El lunes, Alicia Romero la llamó para informarle de que la demanda estaba lista. Sofía fue a la asesoría, firmó el documento y recibió el recibo para pagar las tasas judiciales. Ese mismo día lo pagó en el banco y entregó una copia a la abogada. Romero prometió presentar la demanda en el juzgado al día siguiente. El martes, recibió una citación de la policía para prestar declaración. Sofía acudió a la hora señalada. El inspector, el mismo hombre que había recogido su denuncia, le hizo preguntas de aclaración y anotó sus respuestas en el acta. Ella lo contó todo de nuevo, con detalle, sin omitir nada importante.
Hemos citado a declarar a Javier García, a Paula García y a Daniel Solís. Javier y Paula comparecieron y declararon, básicamente negándolo todo e intentando zafarse. Solís vino con un abogado y se negó a declarar sin su presencia, explicaba el inspector, hojeando el expediente. Pero tenemos sus grabaciones. Vamos a abrir un procedimiento penal por un delito de preparación de estafa en grado de tentativa. Sofía asintió. No sentía triunfo, solo una fría satisfacción. La justicia se estaba abriendo camino. ¿A qué se enfrentan?, preguntó. Hasta 6 años de prisión. Pero, teniendo en cuenta que el delito no se consumó, lo más probable es que reciban penas de prisión suspendidas o trabajos comunitarios. Dependerá del juez, aclaró el inspector. Para Solís, esto también supondrá la inhabilitación para ejercer la abogacía. Sofía le dio las gracias y salió del despacho. En la calle la esperaba su madre con Eva. Isabel se había quedado con su nieta mientras su hija se ocupaba de sus asuntos. ¿Y bien?, preguntó su madre cuando se sentaron en una cafetería cercana. Han abierto un procedimiento penal. Los 3 se enfrentan a una posible condena, respondió Sofía escuetamente, mientras observaba a Eva pintar con entusiasmo en un cuaderno. Javier me llamó ayer, dijo Isabel de repente. Me pidió que influyera en ti, que te convenciera de retirar la denuncia. Sofía levantó la cabeza, sorprendida. ¿Y qué le respondiste? Le dije que él era el único culpable de lo que estaba pasando, que intentó robar a mi hija y a mi nieta, y que te apoyo completamente. Su madre hablaba con firmeza, sin asomo de duda. Sofía le cogió la mano y se la apretó. Gracias, mamá, siempre estás de mi lado. El miércoles llegó la citación del juzgado. La primera vista del juicio de divorcio se fijó para dentro de 3 semanas. Sofía marcó la fecha en el calendario. Romero le advirtió que Javier podría intentar alargar el proceso, no presentarse, interponer recurso. Pero incluso en el peor de los casos, el divorcio se formalizaría en no más de 3 meses. El jueves, Sofía recibió una llamada de Elena Moreno, la madre de Javier. Contestó con cautela. Sofía, soy yo, oyó una voz de mujer mayor. Su suegra. Sofía se tensó. Se veían rara vez. Su relación era fría. Elena nunca había aceptado a Eva. Consideraba que su hijo se había equivocado al juntarse con una mujer con una hija. Buenos días, Elena. La escucho, respondió Sofía secamente. Necesito verte, para hablar de Javier. Es importante. La voz de la mujer sonaba tensa. ¿De qué hay que hablar? He solicitado el divorcio. Javier eligió este camino. Sofía no pensaba ceder. Por favor, dame media hora. Nos vemos en un lugar neutral. No voy a presionarte ni a convencerte. Solo quiero explicarte la situación, insistió Elena. Sofía lo pensó. La curiosidad pudo más. Está bien. Mañana a las 2 de la tarde. En la cafetería de la Plaza Mayor. ¿La conoce? Sí, la conozco. Gracias. Allí estaré, respondió su suegra con alivio. Al día siguiente, Sofía llegó a la cafetería 15 minutos antes de la hora. Pidió un café y se sentó junto a la ventana. Puntualmente a las 2, apareció Elena Moreno, una mujer de 61 años, canosa, con el rostro cansado y los ojos apagados. Parecía mayor de lo que era. Hola, Sofía, saludó en voz baja, sentándose frente a ella. Hola, la escucho. Sofía se mostró contenida, sin mostrar emociones. Elena guardó silencio, buscando las palabras, y luego habló. Sé que Javier se portó fatal. No intento justificarlo. Cuando me contó lo que pasó, me quedé de piedra. Pero soy su madre y quiero que entiendas por qué lo hizo. ¿Por qué?, preguntó Sofía fríamente. Por Paula, su hermana pequeña. Siempre se ha sentido responsable de ella. Cuando su padre murió hace 15 años, Javier se convirtió en su pilar, la ayudaba con dinero, le resolvía los problemas. Y ahora ella se encontraba en una situación terrible. Ignacio acumuló préstamos, perdió el trabajo, los cobradores la amenazaban. Javier simplemente no sabía cómo más ayudar, explicaba Elena. En su voz había una súplica de comprensión. Y decidió sacrificarnos a mí y a mi hija. ¿Hipotecar mi piso? ¿Falsificar documentos? ¿Dejarnos en la calle? Sofía sintió como la rabia volvía a hervir en su interior. Eso se llama delito. Y ningún amor de hermano lo justifica. Lo sé, tienes razón, pero te lo ruego. No lo arruines. Un proceso penal le destrozará la vida. Perderá el trabajo, la reputación. Tiene 37 años. Podrá enmendarlo todo si le das una oportunidad. Elena la miraba suplicante. Yo no tengo la culpa de sus problemas. Él mismo creó esta situación. No pienso retirar la denuncia, respondió Sofía con firmeza. Elena, entiendo que para usted sea difícil, pero su hijo me traicionó. Pretendía arruinar mi vida. ¿Por qué debería compadecerme de él? Su suegra bajó la cabeza,
y Sofía vio cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Tienes razón. Perdona por haberte hecho perder el tiempo, susurró. Levantándose de la mesa, Sofía la vio marcharse en silencio. Sintió pena por la anciana, pero no la suficiente como para cambiar de opinión. 2 semanas después, tuvo lugar la primera vista judicial. Sofía acudió con su abogada, la señora Romero. Javier se presentó solo, sin abogado. Parecía demacrado y había adelgazado. La ropa le quedaba grande. La jueza leyó la demanda y preguntó al demandado si estaba de acuerdo con las peticiones. Javier guardó silencio un largo rato y luego dijo en voz baja: «Estoy de acuerdo. No me opongo al divorcio». La jueza asintió. ¿Tienen las partes alguna reclamación sobre el reparto de bienes? No, señoría, respondió Romero. El piso es propiedad privativa de la demandante. No existen otros bienes gananciales. La hija es del primer matrimonio de la demandante. El demandado no la adoptó. Demandado, ¿confirma usted estos hechos?, se dirigió la jueza a Javier. Sí, lo confirmo, dijo apenas audiblemente. La jueza concedió a las partes un mes de plazo para la reconciliación, como exige la ley. Javier no protestó. Al salir de la sala, Sofía se cruzó con él en el pasillo. Él se detuvo, mirándola. Sofía, perdóname, fui un idiota, dijo en voz baja. Ella lo miró con indiferencia. ¿Las disculpas no cambian nada? Javier, ¿has mostrado tu verdadera cara? Y nunca lo olvidaré. Él asintió y se apartó. Sofía salió a la calle, donde la esperaba su madre con Eva. Un mes después, su matrimonio quedó oficialmente disuelto. Sofía recibió el certificado de divorcio. Lo guardó en la caja de los documentos y cerró la tapa. Un capítulo había terminado. Comenzaba uno nuevo. El proceso penal contra Javier, Paula y Solís siguió su curso. 6 meses después, se celebró el juicio. Los 3 recibieron penas de 2 años de prisión suspendida. A Solís se le inhabilitó para ejercer la abogacía durante 3 años. Javier se mudó a casa de su madre, a su apartamento de 2 habitaciones. Tuvo que cambiar de trabajo, el antiguo le quedaba demasiado lejos. Consiguió un puesto de gerente en una pequeña empresa con un sueldo que era la mitad del anterior. Paula e Ignacio seguían escondiéndose de los acreedores. Cambiaban de piso con frecuencia, viviendo ahora con unos conocidos. Ignacio nunca encontró un trabajo estable. Solo trabajaba Paula. Sofía se quedó en su piso con su hija Eva. Siguió trabajando, criando a su hija, construyendo una nueva vida. Sin Javier, todo era más fácil. No tenía que fingir, ni mantener las apariencias de una familia, ni soportar su indiferencia hacia Eva. Doña Claudia seguía trabajando como limpiadora en su portal y en la estación. Sofía la encontraba a menudo. Siempre la saludaba y le daba las gracias. Ella solo hacía un gesto con la mano. No es nada, muchacha. Hice lo que tenía que hacer. La conciencia no me habría dejado callar. Un día, Sofía le llevó una caja de bombones y una bata nueva y abrigada de color azul. Doña Claudia, ¿acepte esto? Por favor. Usted me salvó la vida. Sin usted lo habría perdido todo, dijo, tendiéndole el regalo. Doña Claudia aceptó el presente con gratitud. Gracias, querida. Cuida de tu hija. Y yo rezaré por vosotras. Pasaron los meses. Sofía se recuperaba poco a poco del estrés vivido. Aprendió a confiar de nuevo en sí misma, en sus decisiones. Comprendió que podía con todo sola, sin depender de un hombre. Eva crecía feliz, rodeada del amor de su madre y su abuela. A veces, Sofía pensaba en aquella mañana en la estación, cuando doña Claudia la agarró del brazo y no la dejó subir al tren. ¿Qué habría pasado si se hubiera ido? Javier habría conseguido el préstamo, hipotecado el piso, y ella habría regresado a una vida destrozada. Quizás habría perdido su hogar, se habría quedado en la calle con su hija. Pero en lugar de eso, había logrado protegerse, detener el delito, conservar su patrimonio y su dignidad. La vida continuaba, y Sofía ahora estaba libre de mentiras y traiciones, libre de un hombre que la valoraba menos que los problemas de su hermana.